¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy va a ser la primera vez, creo yo, en 14 años o 15 que llevo ya hablando con ustedes desde este lugar, que mi comentario de hoy casi lo tengo, no casi, lo tengo escrito. No lo voy a leer textualmente porque es muy largo, pero eh, lo voy a usar más que una ayuda a memoria. Así que me permiten la forma de hacerlo, porque no quiero olvidarme de nada de lo que escribí. Lo escribí ayer, en realidad lo escribí el miércoles. Tiene que ver porque muchos productores están con bronca. Yo los entiendo, no es que no los entienda, están con bronca porque la mesa de enlace no decretó por ahora ninguna medida de cese de comercialización y también están con bronca con Eduardo Bussi, al quien lo acusan de traidor y otra serie de cosas, porque se ofreció a trabajar para acercar las partes, si es que hace falta hacerlo, entre el gobierno y los productores, o las entidades de productores, si quieren mejor. Y la verdad es que a mí me suena ambas cosas, el ataque a la mesa de enlace por no haber decretado un cese de comercialización y particularmente también el ataque a Eduardo Bussi, a quien acusan algunos de hasta traidor. Me duele porque conozco a los personajes, sé de lo que estoy hablando y les puedo asegurar que en todos ellos, en los dirigentes actuales y en los anteriores, siempre hubo la mejor de las intenciones y a eso me quiero referir. En pocos días más se van a cumplir ya 12 años de aquel fatídico 11 de marzo del 2008 en el cual el señor Martín Lustó, recuérdenlo, ministro de Economía preferido por aquel entonces de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lanzó la famosa resolución 125 de los derechos de exportaciones móviles, mal llamada retenciones. Y acá quiero dejar algo absolutamente claro como primer punto a aclarar. La idea de la resolución 125 y su nefasta implementación técnica es pura consecuencia, decisión y obra de Martín Lustó y su equipo de aquel entonces. Les recuerdo, eso sí, que en aquel entonces el jefe de gabinete era Alberto Fernández, actual presidente de la República, y la presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la República, elegida por la mayoría del pueblo argentino. También es cierto que Martín Lustó le dijo a Cristina Fernández y a Alberto Fernández que la resolución 125 había sido consensuada con las entidades de productores, que las entidades de productores le habían dicho que estaban de acuerdo, que los productores argentinos no tenían ningún interés en la soja y que por eso no iban a protestar, y que además esto venía a solucionar un problema que podía ser más grave, que era lo que pretendía hacer Guillermo Moreno, cosa que nunca pudo saberse si es cierto o no. Lo que sí se sabe que es cierto es que Martín Lustó mintió. Jamás consultó la 125, ni ninguno de sus asesores o colaboradores consultó la 125, no solo con las dirigentes del campo, las entidades del campo, ni siquiera la consultó con quien era el secretario de Agricultura en aquel momento. Y acuérdense que la Secretaría de Agricultura dependía del Ministerio de Economía, que manejaba precisamente Lustó. Por lo tanto, Lustó miente, a punto tal que aún hoy sigue diciendo que la 125 la hizo para evitar un problema mayor. El segundo punto es que cualquiera que se anime a mirar los números de la economía argentina se va a dar cuenta que todas las variables empiezan un declive muy fuerte a partir de la crisis del 2008. Y es lógico que esto pase de esa manera. ¿Por qué? Porque cualquiera que veía cómo reacciona el gobierno de Cristina Kirchner frente a la protesta de campo, en donde dobla la apuesta cada vez más, con discursos muy agresivos hacia el principal sector de la economía argentina, dice, pucha, si este gobierno va a tratar de esta manera a quien es su principal fuente de recursos, ¿qué me queda a mí, que soy alguien del exterior o inclusive de la propia Argentina? Si tengo algún problema con el gobierno, me van a, entre comillas, a matar, porque se están actuando de esta manera con el campo, insisto, que es su principal fuente de recursos. Por lo tanto, a partir de allí, prácticamente a la Argentina no ingresan inversiones extranjeras. Y eso tiene un nombre y apellido, Martín Lustó, gran responsable. Por supuesto, Cristina Kirchner también. No le vamos a sacar el sallo a quien era nada menos que la presidenta de la República y en aquel entonces también a su marido
hoy ya fallecido Néstor Kirchner. Pero lo cierto es que el ideólogo de todo esto fue Martín Lustó. En ese sentido, hay otro punto que quiero mencionar. Cuando se conoce la 125, las entidades del campo, las 4 entidades, automáticamente se convocan, se reúnen y empiezan a ver cómo manejar la situación. Pero previamente a eso, hay que recordar que la Federación Agraria Argentina, conducida por Eduardo Bussi, a quien hoy acusan de traidor, ya estaba protestando frente a los puertos de las principales exportadoras por las transferencias de recursos que se imponían desde el gobierno nacional a través de las medidas que impedían la libre exportación de trigo, ¿se acuerdan? En aquel momento era la Federación Agraria de Eduardo Bussi la que ya estaba protestando, antes de conocerse la 125. Por supuesto, cuando se conoce la 125, las 4 entidades se juntan, que ya estaban trabajando juntas, pero se juntan mucho más y deciden empezar una estrategia común. Y ahí nace lo que todos conocimos como la mesa de enlace, que en realidad se llamaba Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias. En aquel momento empiezan a aparecer los primeros piquetes con miembros de las entidades, con los famosos autoconvocados que terminan de alguna manera nucleados y aceptando la conducción de lo que se llamó la mesa de enlace, integrada por lo que yo llamo acá los señores del campo. Y después voy a explicar por qué. ¿Quiénes fueron los señores del campo para mí? Bueno, Mario Yambías, presidente de CRA, Fernando Gioino y después Carlos Gareto durante mucho más tiempo, presidente de Coninagro, por supuesto Luciano Míguez y Hugo Luis Violcati de la Sociedad Rural Argentina, y también Eduardo Bussi. Y acá quiero decir algo. Lo que al gobierno de aquel entonces le dolía más era la presencia de Eduardo Bussi, porque ellos consideraban que Eduardo Bussi era parte, era un soldado suyo, como me dijo alguna vez un alto funcionario del gobierno kirchnerista. Y voy a contar una intimidad. Ese funcionario me dijo, y lo puedo decir, total, a esta altura ya no, el loco lo llamaban a Néstor Kirchner. Lo que más le duele es que Eduardo Bussi esté de la vereda de enfrente, porque él lo consideraba un soldado de ellos. Y textual me dijo, hasta que no tengamos arriba del escritorio la cabeza de Eduardo Bussi, el loco no va a dar el brazo a torcer. Fíjense ustedes, esto, por supuesto, yo no tengo la grabación de esa conversación, pero les puedo asegurar que existió. Poco a poco, a partir de los discursos violentos de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner hacia el campo, la ciudadanía en su conjunto se va volcando a favor del campo, cosa que nunca más se repitió y difícilmente se repita en el corto plazo. Lo que siguió después, todos lo conocemos, la mesa de enlace bajo la conducción de los ciudadanos ilustres, que podríamos llamar a los señores del campo, Mario Yambías, Carlos Gareto, Luciano Míguez, Hugo Luis Violcati y Eduardo Bussi, junto a un grupo innumerable de productores, pero también de dirigentes, que estaban alrededor de ellos y que estaban en las entidades de base y que trabajaron sacándole tiempo y horas a su trabajo, a su descanso, a su familia. A algunos de ellos, su mujer, por supuesto, parió hijos durante esa época y ellos no pudieron estar presentes por estar defendiendo al conjunto de los productores argentinos. Y apareció también, por qué no nombrarlo, Alfredo De Angeli. Alfredo De Angeli, un productor de lo que los medios en aquel momento llamaban el interior profundo, un dirigente de base, que le faltaba un diente, ¿se acuerda? Le duró pocos días la falta del diente, a los pocos días, cuando vio que salían todas las cámaras, se puso enseguida el diente, pero Alfredo De Angeli era un tipo que tenía un carisma muy especial y que se animaba para la ciudadanía común a hablarle de igual a igual, sin su diente, a la presidenta de la República, con toda la altanería que tenía en ese, y que tiene, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner. Ese es otro punto que quería señalar. El sexto punto, para mí, clave para esto, es que esos señores del campo, durante el conflicto, no solo sufrieron amenazas, sufrieron persecución, sino que tuvieron muchísimos ofrecimientos de todo tipo para quebrar la mesa de enlace, para desunirlos, para ofrecerles cosas, y ustedes me sabrán entender,
Y sin embargo, no claudicaron. Siguieron juntos y siguieron trabajando por lo que ellos consideraban ya no solo el bien de los productores agropecuarios, sino en muchos casos había que frenar el atropello que significaba el avance del kirchnerismo. Pero hay algo más. Ya vencida la situación de la 125 por el voto de los senadores, más de la mitad de los senadores, la mitad más uno, no fue el voto de Cobos, como dicen algunos, fue el voto de la mitad de la Cámara de Senadores, es decir, de muchos senadores, vencida y derogada la 125. En el 2009 había elecciones, ¿se acuerdan? Elecciones parlamentarias. Y yo miro para el costado porque tengo ahí el reloj que me va marcando el tiempo y yo sé que me voy a pasar mucho de tiempo, pero bueno. En esas elecciones del 2009, todos los máximos dirigentes de aquella mesa de enlace, Jean Vías, Biolcati, porque ya Luciano no estaba más como presidente de la Rural, pero Luciano también, Carlos Gareto y el propio Eduardo Bussi fueron tentados a ocupar cargos en las listas de los partidos políticos. Acuérdense que los partidos políticos venían muy mal, no tenían personajes y necesitaban, como diría Moria Kazán, colgarse de las tetas, en este caso colgarse de los dirigentes del campo que tenían prestigio, y sin embargo ninguno de ellos aceptó un cargo. ¿Por qué? Porque no querían que sus representados, los productores agropecuarios, pensaran que toda su lucha había sido para lograr un cargo. Es decir, si alguno de ellos hubiese querido estar en el Parlamento, y yo siempre les reclamé que fue una lástima que no aceptaran, porque hubiese sido muy valiosa su función en el Parlamento, hubiese estado. Dijeron que no. Prefirieron seguir en sus entidades. Acuérdense, por favor, tengan memoria completa. El octavo punto. Si tengo que criticarles algo, por supuesto hay montones de cosas para criticarles a los dirigentes de aquel momento, a los señores del campo, como yo les decía. Por supuesto, no haber combatido los rodes que salieron en el 2008, en pleno conflicto de la 125. No había tiempo y no había capacidad operativa para entender la magnitud de lo que significaba aquello. También les reclamo que al día de hoy no han dicho claramente cuál fue la relación con Alberto Fernández, actual presidente de la República, porque yo creo que se dijeron muchas cosas, muchas mal dichas, y nunca se dijo la verdad completa de cuál fue el papel de Alberto Fernández en aquel momento. Alberto Fernández no mandaba, era el jefe de gabinete, mandaban Néstor y Cristina, acuérdense, no mandaba Alberto Fernández, eso tienen que tenerlo en cuenta siempre, como no mandaba el secretario de Agricultura, como no mandó ningún funcionario durante los gobiernos en los cuales en la Argentina el que manda siempre, en definitiva, es el presidente. Pero bueno, los señores del campo no aceptaron ningún cargo político. Sí es cierto que en el 2011, cuando, ¿se acuerdan? Hubo elecciones presidenciales, Mario Llambías, por ejemplo, se presentó a primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por el partido de Lilita Carrió. 2011, elecciones en las cuales arrasó Cristina Fernández de Kirchner, que fue reelecta presidenta. Se había cambiado el tiempo. Sin embargo, Mario creyó conveniente presentarse en ese momento y sacó en la provincia de Buenos Aires el 2,6% de los votos. No pudo acceder a una banca. Pero simplemente para que ustedes tengan memoria también, el candidato a gobernador, que era Juan Carlos Morán, sacó el 1,9% de los votos. Y la candidata a presidente, la ilustre doctora Carrió, sacó en la provincia de Buenos Aires 1,7%. Menos que su candidato a gobernador y mucho menos que su candidato a diputado, que era Mario Llambías. Otro punto más, el 10º. Es cierto, en el 2011 ingresaron los famosos agrodiputados, Ricardo Bursaile, Juan Casaña, Jorge Chemes, Lucio Aspiazu, por ahí no olvido de alguno, Chito Forte, Pablo Solini, Omar Marcheta vino después, espero no olvidarme de ninguno, ingresaron los agrodiputados. En aquel momento, en el 2010, el 12 de mayo del 2010, en el diario Clarín, el presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo de Ángelis, declara, no voy a leer toda la declaración, pero básicamente como que los agrodiputados no habían hecho nada. Actualmente Alfredo de Ángelis es senador. Yo me pregunto, ¿alguien me puede decir qué hizo Alfredo de Ángelis como senador? Pero bueno, eso es motivo de otra discusión. Yo creo que en aquel momento la evaluación que hizo Alfredo de Ángelis es cierto, la experiencia de los agrodiputados no fue buena, otro día hablaremos del por qué,
no es responsabilidad de ellos solos, es responsabilidad de toda una serie de factores, pero Alfredo de Ángeles salía a criticarlos en el 2010, a los eurodiputados. Creo que tenía mucho más resentimiento por haberse quedado afuera que la realidad de que estaba evaluando una gestión, que en realidad, insisto, no fue buena, pero era difícil, no era fácil, les puedo asegurar. En diciembre del 2015 se produjo el cambio de gobierno y llegó Cambiemos. Y si ustedes me dicen, ¿dónde fue el origen? Fue en el 2008. En el 2008 se inicia el proceso de cambio. Después, por la muerte de Kirchner, por una serie de factores, se produce el 2011 y se retrasa hasta el 2015. Pero el 2008 fue el origen de Cambiemos. Fue el origen de que Cambiemos llegara al gobierno. Y esto está reconocido por muchísima gente. Por muchísima gente. Sin embargo, ninguno de los señores del campo, Sambilla, Gareto, Migens, Biolcati, Bussi, ninguno de ellos fue llamado a participar del gobierno de Mauricio Macri. Solo forzado Macri tuvo que nombrar a Ricardo Burjaile. Digo forzado porque no era del agrado de Macri. Esa historia también la conocemos. Nombró a Ricardo Burjaile como ministro de Agricultura o de Agroindustria. A los 2 años, cuando Burjaile le molestaba porque se oponía a algunos de los caprichos de Macri y sus amigos del campo, los amigos del campo que tenía Macri, o que tiene Macri, lo terminó echando. Esta es otra historia que otro día vamos a contar. Eso sí, Alfredo de Ángelis seguía como senador. Llegamos al punto 13 de todo esto que quiero contarles hoy, y seguramente me he olvidado de algunas cosas, ¿no? Pero digo que es nefasto el punto 13 porque 13 fueron las promesas que Macri le había hecho al campo. Cuando Macri se fue del gobierno había cumplido 5. 8, en algunos casos había cumplido y había vuelto atrás, y otras ni siquiera las pudo empezar a cumplir. Para que lo tengan en cuenta. Una de las que no pudo cumplir fue eliminar los derechos de exportación. De hecho, los volvió a poner. Y muchos productores protestaron por lo bajo. Por lo bajo. ¿Por qué? Porque le tenían miedo a la vuelta del cuco. Le tenían miedo a la vuelta del cuco. Entonces decían, Macri nos está traicionando, pero callémonos la boca porque si no vuelven los otros. Volvieron, igual volvieron. Sí logró un cambio Macri, que el senador de Ángelis saliera a defender los derechos de exportación. Aquel que se había hecho famoso por combatirlos tuvo que defenderlos porque formaba parte del gobierno que los volvió a poner. De Ángelis dijo, son necesarias para el bien del país. ¿Cómo cambia la gente, no? Cuando está de un lado, cuando está del otro. Y Macri terminó su gestión con derechos de exportación, con cepo, con desdoblamiento cambiario, con 40% de pobres, con la Argentina sin ser el supermercado del mundo, con la pobreza cero que quedó en un discurso. Esta es la verdad, ¿no? Y en el 2019 volvió a haber elecciones. En las elecciones, quien era jefe de gabinete en la 125 es presidente hoy de la República, Alberto Fernández. En las elecciones, elegida por la mayoría del pueblo, ¿no? En las elecciones del 2019, quien era presidente de la República en aquel momento, hoy es vicepresidente y fue fundamental para que Fernández fuera presidente. En las elecciones del 2019, el generador de la 125, el irresponsable, y no me voy a cansar de decirlo hasta que venga acá a desmentirme o a decirme que no estoy diciendo la verdad, Martín Lustó, es senador por el partido Cambiemos, Unión Cívica Radical, por lo que sea, y comparte la banca en el Senado de la Nación, la bancada, con Alfredo de Ángelis. Es decir, hoy se sientan juntos. Quien hizo la 125 y quien la combatió. ¿Cómo cambian los tiempos? Y después le dicen que Bussi es traidor porque está tratando de acercar posiciones. Ojalá tuviéramos de nuevo a los señores del campo. Tenemos 4 años por delante de este gobierno que lleva solo 60 días y que todavía sigue utilizando las herramientas que le dejó el gobierno de Macri. No se olviden de eso. Yo sé que me van a decir se habían licuado por la inflación, teníamos inflación. Tenemos inflación. ¿A ustedes les pone contento que tengamos inflación para que se hayan licuado los famosos 4 pesos? Vamos, seamos honestos. Entonces, en ese esquema, pasados 60 días de este gobierno, que está haciendo, para mi gusto, un desastre,
dejo claramente dicho esto, el gobierno no está haciendo ni más ni menos que la misma receta del Fondo Monetario que venía haciendo Macri, agravada este gobierno, por lo tanto no lo voy a defender, pero lleva 60 días. Lleva 60, esperemos un poco. ¿Ustedes creen que la sociedad hoy va a respaldar el reclamo del campo? Salgan a la calle y miren un poco. El reclamo que hace la sociedad hoy es ¿por qué el campo no se preocupó en los 4 años de gobierno de Mauricio Macri cómo le iba al resto de la sociedad? ¿Cómo le iba a esos que iban quedando marginados? ¿Cómo le iba a esos 40% hoy que están de pobres? Los señores del campo, Yamías, Miguel, Biolcati, Gioino, Gareto y Bussi, están mirando el partido de afuera. Ojalá se metieran. Y a mí me encanta que Eduardo Bussi se haya ofrecido. Yo no lo considero un traidor. Digo, ojalá se metan todos ellos. No porque la mesa de enlace actual sea mala, no, al contrario. ¿Saben por qué, entre otras cosas? Porque lo conocen muy bien a Alberto Fernández. Y sería muy bueno que se juntaran con Alberto Fernández, si con esto se logra destrabar el conflicto. Algunos quieren la guerra, como fue la 125, muchachos. No es el 2008, es el 2020. Pasaron 12 años, entre ellos 4 años de un gobierno del cambio que no cambió nada, sino que agravó las cosas. Para algún sector, a lo mejor al campo, todo lo favoreció. Salvo que, claro, hay que ver qué se entiende por campo. Pregúntenle a los tamberos en qué lo favoreció el gobierno de Macri. Los tamberos también son campo. Muchas economías regionales también son campo. No solo las hojas del campo. Entonces me parece que no hay que apresurarse en tomar decisiones, apresurarse en calificar. Yo tengo profundo respeto y admiración por esos señores, por Yamías, por Gareto, por Biolcati, por Míguez, por Bussi y por todos los que estaban alrededor de ellos. Muchos de ellos hoy son presidentes, como el caso de Daniel Pellegrina o del propio Jorge Chemes, mismo Ian Soto bueno, son hoy, eran en aquel momento quienes estaban atrás también de la gente que manejaba lo que se llamaba la mesa de enlace. Por eso pido el respeto que corresponde. Y si hay conflicto, los conflictos se solucionan con diálogo. Por supuesto que en el diálogo tiene que haber dos partes, y las dos partes dispuestas a escucharse. Insisto, qué bueno sería que no solo Eduardo Bussi, sino que todos aquellos integrantes de la mesa de enlace se juntaran con el presidente Fernández, insisto, con quien se conocen y tiene una relación de mucho tiempo, en los momentos más graves, sin dudas, que ha vivido la Argentina del 2002 hasta acá, para ver si pueden acercar posiciones. No están tan lejos, les puedo asegurar, no están tan lejos. Entonces piénsenlo. Yo no creo que haya traidores en este momento. Creo que hay gente que quiere ayudar. Yo sé que muchos me van a criticar por esto que estoy diciendo, pero es lo que siento. Para mí, a días de cumplir su nuevo aniversario de la 125, hay señores del campo. Esos señores del campo deben ser respetados. Y si quieren volver a ayudar, bienvenidos, hacen falta. Entonces, si Mario Yambías, si Luciano Míguez, si Hugo Luis Biolcati, si Carlos Gareto, si Fernando Gioino y si Eduardo Bussi quieren ayudar, que ayuden. Porque lo que a este país le hace falta es gente que ayude. Ayude. No gente que ponga petardos en todos lados. Si hay alguien en el gobierno que los quiere poner, debemos ayudar a que no los pueda poner. Pero no le debemos mandar un petardo más grande. Porque ¿saben qué? La Argentina la formamos 44 millones de habitantes. No somos ni 100, ni 200, ni 500. Somos 44 millones. Y alguna vez alguien, como en aquel momento todos esos dirigentes que yo llamo los señores del campo pensaron, deben pensar en el bien común. Si no lo hacen los políticos, hagámoslo nosotros. Terminemos con los egoísmos, terminemos con las descalificaciones. Es hora de trabajar juntos. Si no, esto no va a salir, Y hay 4 años por delante, o 3 años y 10 meses, si quieren, de este gobierno. Y si a los 60 días lo único que queremos generar es un conflicto, me parece que no vamos por el buen camino. Hasta la próxima.